Lo apodaban el monstruo en uniforme, el carnicero y el sanguinario. Fue uno de los generales más crueles del Tercer Reich y sus propias tropas llegaron a tenerle terror. Los soldados que estaban a su cargo sabían que si eran atrapados intentando huir del ejército, les esperaba una muerte brutal. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de Ferdinand Schörner, el general favorito de Hitler. Ferdinand Schörner nació el 12 de junio de 1892 en la ciudad de Múnich, en lo que todavía era el Imperio Alemán, en el seno de una familia de clase media. Lo que conocemos sobre su juventud es más bien poco, aunque se sabe que su padre se desempeñaba como inspector de policía. En octubre de 1911, cuando tenía 19 años, Ferdinand se alistó al ejército de Bavaria como voluntario para servir en el regimiento de guardias reales. Esta unidad militar era la encargada de custodiar a los reyes bávaros y, de ser necesario, dar la vida en su defensa. Nuestro protagonista demostró tener amplias aptitudes para ser un soldado, hasta el punto en que en noviembre de 1914, tan solo 3 años después de haber iniciado su carrera, fue ascendido al rango de teniente de reserva. Schörner sirvió en la Primera Guerra Mundial y participó en la decisiva batalla de Caporetto, que tuvo lugar entre el 24 de octubre y el 19 de noviembre de 1917. En ella, los imperios centrales se enfrentaron al Reino de Italia cerca del pueblo de Kobarid, que actualmente está ubicado en Eslovenia. Se trató de una contienda masiva, ya que los austrohúngaros y alemanes contaban con 350.000 hombres, mientras que los italianos luchaban con 250.000 efectivos. Las fuerzas imperiales, entre las que se encontraba Schörner, lograron destrozar la línea frontal de sus enemigos. Al mismo tiempo, unidades de infantería ligeras sorprendieron a los italianos por la retaguardia, provocando el colapso total de su ejército, que se desbandó en masa. Era una retirada desorganizada y descontrolada, con soldados huyendo hacia todas partes sin saber bien qué hacer. El uso del gas mostaza cumplió un papel fundamental a la hora de provocarles la derrota. A continuación veremos un fragmento de la película Adiós a las armas, en el que se muestra el caos de Caporetto. Por su actuación en combate, nuestro protagonista fue recompensado con una orden pour le mérite, es decir, el premio de valentía más importante que se le podía conceder a un oficial. Luego de Caporetto, el teniente se desempeñó como instructor militar en el ejército del Imperio Alemán. Al analizar su vida, resulta extremadamente llamativo el rol de Schörner en noviembre de 1923, cuando Adolf Hitler lanzó el famoso Putsch de la cervecería, un intento de golpe de Estado en la ciudad de Múnich. Los seguidores del Führer se lanzaron a las calles con el objetivo de hacerse con el gobierno a través de la fuerza, pero fueron duramente reprimidos por la policía y el ejército. Entre aquellos que se opusieron a Hitler se encontraba nada más y nada menos que Ferdinand Schörner, el mismo hombre que años después se convertiría en uno de sus generales más valiosos. Esto puede servir como un indicativo de que por aquel entonces nuestro protagonista no había abrazado la ideología de odio del nacionalsocialismo. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que Schörner formaba parte de los Freikorps, las unidades paramilitares de extrema derecha que asesinaban a sindicalistas y militantes de izquierda. Ferdinand se convirtió al nazismo recién en 1933, cuando Hitler llegó al poder y transformó a Alemania en el Tercer Reich. Es difícil saber si realmente cambió su forma de pensar o si se trató de simple oportunismo para avanzar en su carrera militar. Lo que sí puede afirmarse es que defendió a rajatabla la necesidad de una revolución nacional socialista en el interior de la Wehrmacht, algo que lo llevó a ser marginado por el resto de los oficiales. En general, el nazismo no logró calar hondo en las Fuerzas Armadas, que siempre se mostraron recelosas de su autonomía y procuraron no ser colonizadas por las SS ni por las SA.
Por el contrario, nuestro protagonista insistía con las ventajas de delegarle el control total de las tropas a Hitler y defendió la idea de que era necesario ir a la guerra para recuperar el honor de Alemania. Durante los primeros años de la dictadura nazi, Schörner avanzó con lentitud en los escalafones militares. Las promociones que se le concedieron fueron pocas y lentas. Hacia 1937 era teniente coronel en el 98º Regimiento de Cazadores de Montaña. Con esta unidad participó en el Anschluss, la unificación de Alemania con Austria que sucedió en 1938 y que se produjo en buena medida gracias a la fuerza. Al año siguiente, el mismo regimiento participó en la invasión de Polonia que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Es a partir de aquí cuando la carrera de Ferdinand despegó e inició el camino hacia la cumbre del organigrama nazi. Tras el estallido del conflicto bélico fue ascendido a coronel y recibió el mando de la 6ª División de Montaña, con la que intervino en la Batalla de Francia de 1940. El operativo fue un éxito rotundo y en cuestión de semanas las tropas galas se rindieron, dejando a la nación francesa a merced de Hitler y la Wehrmacht. Poco después, Schörner recibió su próxima misión de importancia: atravesar la línea Metaxás de Grecia. Esta era una cadena de fortificaciones que defendía al país heleno y que parecía difícil de superar sin grandes derramamientos de sangre. Veamos el fragmento de un informativo británico que habla sobre esto. Greece is giving with both hands, and her reward lies in the certainty of ultimate victory. Good luck, Greece. We think you're wonderful. La batalla tuvo lugar entre el 6 y el 9 de abril de 1941 y se saldó con la muerte de 1.400 soldados germanos. A pesar de lo intenso que resultó el combate, la Wehrmacht apenas logró capturar algunos fuertes sin llegar a quebrar completamente la línea Metaxás. De todas formas, el Tercer Reich emergió como el triunfador luego de bordear a sus rivales, cercarlos y forzarlos a rendirse. Las tropas defensoras lucharon con tanta valentía que Wilhelm List, el comandante de las fuerzas alemanas, ordenó que no se tomara como prisionero a ningún soldado griego y que se les permitiera retirarse del campo de batalla con sus insignias militares intactas. Durante el combate, una de las unidades a cargo de Schörner se destacó por haber izado una bandera nazi sobre la Acrópolis, uno de los sitios emblemáticos de Atenas. Gracias a esto y a su capacidad de liderazgo, nuestro protagonista fue recompensado con la Cruz de Caballero, trasladado a Europa del Norte y ascendido a comandante del Cuerpo de Montaña de Noruega. Su nueva misión consistía en subyugar a los países escandinavos y someterlos a los designios de Hitler. Para ello le solicitaron capturar la ciudad portuaria de Múrmansk, ubicada en la zona de Laponia. Aquí puedes ver un film de propaganda alemán que muestra a los aviones germanos bombardeando los barcos defensores de Múrmansk. De todas formas, la toma de Múrmansk fue un rotundo fracaso. El conflicto bélico en aquella región se estancó y el principal desafío al que se enfrentó Ferdinand fue el de mantener elevada la moral de sus tropas, que tenían que combatir en medio de la nieve y el frío más cruel que hubieran conocido. Fue así como Schörner pronunció una de sus frases más famosas, que dan cuenta de su carácter severo y estoico. Ante las quejas de sus tropas, dijo lo siguiente: «No existe el Ártico». Era una forma de decir que las bajas temperaturas de Escandinavia no debían ser un incordio para los soldados alemanes, que debían ser capaces de soportarlo todo con tal de servir a su patria. A pesar de su deslucido accionar, en noviembre de 1943, Ferdinand fue trasladado al frente oriental, donde se libraba una sanguinaria contienda contra la Unión Soviética, y puesto al frente del 40º Cuerpo de Panzas. Hitler confiaba en él, ya que era un general de fuertes convicciones nazis, dispuesto a obedecer a ciegas. Por esta razón fue ascendido a comandante del Grupo de Ejércitos Ucrania Sur. Fue durante estos días que se ganó la fama de ser uno de los oficiales más sádicos de todo el Tercer Reich. Schörner tenía a su cargo a 500.000 hombres en un contexto de miseria, ya que las tropas alemanas estaban estancadas en una guerra que parecía no tener fin. La victoria sobre la nación comunista parecía cada vez más lejana, y el frío y el hambre se apoderaban de los soldados, haciendo que la deserción fuera un plan sumamente atractivo.
Para evitar la indisciplina, Ferdinand se dedicó a sembrar el terror entre los germanos. Estableció que todos los soldados que fueran hallados detrás de las líneas de combate sin autorización serían sometidos a un tribunal militar y colgados por desertar. Organizó a escuadrones de policía militar para que rastrillaran los campamentos alemanes en busca de sospechosos de amotinamiento y rebeldía. En los meses siguientes, muchos hombres fueron condenados injustamente y colgados de árboles. Los cadáveres fueron expuestos para que el resto de la tropa contemplara cuál era el precio a pagar por intentar desertar. Este tipo de acciones le valió a Jorna el desprecio de sus soldados, que le adjudicaron apodos tales como Carnicero, Ferdinand el Sanguinario y el Monstruo en Uniforme. Quien se mostró fascinado con este comportamiento sádico fue Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich. Este lo alabó en su diario íntimo, escribiendo lo siguiente: «Los criminales no reciben piedad de su parte, son colgados del árbol más cercano con una placa en torno a sus cuellos que dice: soy un desertor, me he negado a defender a las mujeres y niños alemanes y por ello he sido ejecutado». Naturalmente, estos métodos son tremendamente efectivos. Todos quienes están bajo el ala de Jorna son conscientes de que es posible que mueran en el frente de batalla, pero si se quedan en la retaguardia, la muerte es inevitable. En cuanto a la guerra en sí, nuestro protagonista no estaba cosechando demasiados éxitos. Diseñó una estrategia para defender el puerto de Sebastopol en la región de Crimea, asegurándole a Hitler que podía retenerlo durante meses en caso de que fuera asediado. Sin embargo, al poco tiempo cambió de opinión y, contradiciendo los deseos del Führer, evacuó Sebastopol, alegando que sería imposible resistir un avance del Ejército Rojo. El operativo fue un fiasco, ya que mientras estaban aguardando en los muelles a ser evacuados por barcos, muchos alemanes fueron hechos prisioneros o muertos por los comunistas. No obstante, nada de esto supuso una traba en la carrera de Ferdinand, quien no fue obligado a retirarse de la Wehrmacht. Lejos de eso, en enero de 1945 fue nombrado comandante del Ejército Grupo Central, que debía defender la región de Checoslovaquia de los soviéticos. En parte esto puede explicarse gracias al intento de asesinar a Hitler en julio de 1944, cuando un grupo de oficiales estuvo a punto de matarlo con una bomba. El atentado profundizó la paranoia del Führer y la desconfianza hacia los generales de la Wehrmacht. En consecuencia, a partir de entonces procuró rodearse únicamente de aquellos que habían demostrado ser abiertamente nazis, como era el caso de Jorna. Nuestro protagonista le daba la razón en todos sus planes, incluso en una de sus ideas más alocadas, como la de pensar que los soviéticos no intentarían conquistar Berlín, sino que se dirigirían a Praga. Esta perspectiva demostró ser errónea, ya que Stalin envió a sus hombres directamente hacia la capital germana. El 5 de abril de 1945, Ferdinand fue ascendido al cargo de mariscal de campo y colocado al mando del Oberkommando, es decir, la cúpula de las Fuerzas Armadas de Alemania. Esto fue convalidado por el propio Hitler, quien en su testamento estableció que era su voluntad. Jorna sirvió en este puesto hasta el 8 de mayo, cuando el Tercer Reich declaró su rendición incondicional. Ese mismo día, nuestro protagonista irónicamente desertó del ejército y se dio a la fuga con el objetivo de evitar ser juzgado por los aliados. El escape terminó fracasando, ya que fue capturado por los norteamericanos el 18 de mayo en Austria. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, Ferdinand fue sometido a juicio por crímenes de guerra. La Unión Soviética lo encarceló hasta 1954, cuando lo entregaron a las autoridades de Alemania, que lo juzgaron por la ejecución de soldados germanos en el Frente Oriental. Fue hallado culpable y sentenciado a 4 años y medio de prisión. Fue liberado en 1960 cuando tenía 68 años de edad. Sin embargo, al momento de salir del encierro, se encontró con el desprecio de todos sus viejos camaradas de la Wehrmacht. Fue duramente criticado por haber desertado en el último momento del conflicto bélico, una actitud terriblemente hipócrita teniendo en cuenta la nula tolerancia que había demostrado hacia los desertores en el pasado. De haber seguido sus propias reglas, hubiera sido colgado de un árbol por abandonar su puesto en el momento más crítico del Tercer Reich. Aquí puedes ver a Jorna en una de sus últimas apariciones, siendo entrevistado mientras contempla una vieja fotografía suya con uniforme.
Durante sus últimos años, Ferdinand Schörner mantuvo un perfil bajo y vivió en Múnich hasta que falleció por causas naturales en 1973. Aunque nunca recibió un castigo adecuado por sus crímenes, tuvo que soportar el ser recordado como un cobarde y un asesino. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál hubiera sido el castigo adecuado para Ferdinand Schörner? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.